Gracias por continuar esta conversación sobre lo que considero el más grande estremecimiento institucional que está viviendo México, pues desde 1824, ministra, no había habido algo que pusiera, yo no sé cómo definirlo, en conflicto al supremo poder de la República que la Constitución dice que lo constituyen los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero aquí parece ser un enfrentamiento en sí mismo del supremo poder de la República. El caso es que el presidente López Obrador delegó en la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, la relación con, pues digamos, con usted o con el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué tal ha sido esa comunicación o ya tiene mucho que no hablan? Tiene tiempo que no hablamos. Ahora lo que se ha estado instrumentando es la plática con los legisladores actuales, porque va a ser otra legislatura la que apruebe esta iniciativa. Los legisladores actuales, o sea, usted ha estado hablando sobre todo con Ignacio Mier o con quién? No he hablado con Ignacio Mier, pero tampoco me ha tocado o sea, lo que hemos estado haciendo es que todos los ministros hemos estado buscando personas con quienes hablar. Bueno, pero no de los son legisladores. Pero no son los machuchones que deciden. Eso me llama la atención porque usted es cabeza y además es una dama del poder. Por cierto, habrá dos poderes dentro de mes y medio pasado, dos mujeres a cargo de dos de los poderes del supremo poder de la República, usted y la doctora Claudia Sheinbaum. Pero bueno, ¿qué espera usted del exministro Saldívar como coordinador general de política y gobierno? Nos va a ayudar mucho porque le va a dar seguimiento a las reformas constitucionales, en especial a la reforma del Poder Judicial, dice la doctora Sheinbaum. ¿Qué espera usted o cuál cree que vaya a ser, pues no sé, el desempeño de Saldívar cuando es el poder que usted encabeza el que está, pues yo diría en capilla, lo van a dinamitar? Yo espero de Arturo Saldívar que cumpla con su deber y que siempre vea por el bien del país. Bueno. Es lo que espero. Celebro su optimismo porque, por cierto, ¿qué ha sucedido con las acusaciones, primero anónimas y luego ya con nombre y apellido, que hay en contra de Saldívar? Y se supone que usted ordenó que se hiciera la investigación. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que se presentó a raíz de las denuncias que se han presentado. Tiene que quedar muy claro que lo que el Consejo de la Judicatura Federal se ordenó la investigación es con relación a diversos funcionarios del propio Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, que trabajaban muy cerca de Saldívar. Sí, algunos, otros no, pero son funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal. Y eso es lo que es la investigación que se está llevando por parte del Consejo de la Judicatura Federal. Lo que se le atribuye al exministro Saldívar se envió a la Corte para que sea la Corte la que establezca lo que procede. El Consejo de la Judicatura Federal... Por eso, pero la Corte, ¿qué ha hecho? Se han presentado diversas quejas en contra de diversos ministros. Incluso se debe haber contra usted. Sí, también. Entonces, ¿qué ha sucedido? Cuando se inició mi presidencia, se estableció, nos dimos cuenta que la legislación ya no corresponde, la legislación que se estaba aplicando ya no correspondía a la vigente.
Entonces, para el trámite de todas estas quejas que se presentan contra diversos ministros, se realiza una consulta a trámite, precisamente para ver el trámite ¿Por que deben dónde seguir. Exactamente. llegarle? Si la reforma constitucional propuesta por el presidente y secundada por quien lo sucederá en el cargo, la doctora Sheinbaum, si se consuma, ¿qué actitud adoptarán usted y hasta donde sabe los demás ministros, magistrados y jueces? ¿Usted qué hará? Sí, seguir en el mismo camino, defendiendo la autonomía e independencia del Poder Judicial y respetando nuestra Constitución. La corrupción en el Poder Judicial, en este caso federal, ¿qué tanta, según usted, qué tanta es y cómo erradicarla? Ahora, dicho sea de paso, la corrupción parece ser un problema endémico junto con la impunidad de distintos sectores de la vida pública. Es decir, no lo inventaron jueces, magistrados y o ministros, pero ¿qué tanto puede usted aceptar que hay corrupción en el Poder Judicial de la Federación? Mire, tratándose del Poder Judicial Federal, que es el que yo tengo conocimiento como parte integrante del Consejo de la Judicatura Federal, yo siempre he dicho que es muy fácil atribuir que existe corrupción. Lo que debe ser es denunciar y aportar las pruebas para así erradicar esa corrupción a través de las medidas disciplinarias. ¿Y ha habido casos varios en que casos se comprueba la corrupción de jueces o magistrados? Sí, y se ha inhabilitado, suspendido, incluso inhabilitado a jueces o magistrados cuando incurren en causas graves. ¿Tiene usted idea de cómo cuántos durante su gestión? Exactamente el número no lo recuerdo porque además todavía no causan ejecutoria. Todavía este tipo de resoluciones admiten recurso de revisión hacia la Corte. Y en su informe de labores tendrá que precisar cuántos fueron y de qué áreas. Sí. Bueno. Pero sí ha habido suspensiones como medida disciplinaria, suspensiones e inhabilitaciones. A ver, ministra, se lo planteo desde luego con respeto. ¿Le parece razonable el nivel de ingresos que tienen los ministros? ¿Cuál es el problema que originó realmente esta situación? A partir de que se empezó a cuestionar el artículo 127 en función de que ningún servidor público podía ganar más que el presidente de la República, que además es una reforma anterior, ya es de tiempo. Entonces, lo que la misma... Sí, de hecho, la iniciativa original es de Felipe Calderón. Entonces, lo que la Corte estableció, en primer lugar, es que este mismo artículo, en el artículo 127, se dice que se entenderá como percepción toda cuestión que se perciba, directa o indirecta, en especie o en efectivo. Entonces, en ese sentido, el presidente se la gana a usted, porque usted no tiene, por ejemplo, al ejército para cuidarla o no le pagan la renta de un palacio, pero sí tiene usted algunas prestaciones. Derivado de eso es que la Corte, para establecer precisamente la proporción que existe entre el salario de los ministros y de diferentes funcionarios públicos, no debemos pensar solamente en los ministros, los consejeros también están igual, los magistrados del Tribunal Electoral y diversos organismos también podríamos hablar de lo mismo. Entiendo que la Corte lo que le pidió al Congreso es definir los parámetros para medir esos ingresos, ¿no? Porque además, en 2018, los ministros acordamos bajarnos el 35% de nuestro sueldo, a pesar de que la Constitución establece que como garantía judicial... Los salarios no van para atrás. Los salarios de los juzgadores son irreductibles. Eso dice que la se ley. debe entender la propia Constitución, que se debe entender como garantía
de toda aquella persona que busca justicia. Uno de los argumentos en contra de la reforma propuesta por el presidente es que afectaría la independencia de los juzgadores. ¿Qué tan independientes son ustedes en general? ¿Qué tan independientes son en realidad? Los juzgadores federales, por eso tenemos que regresar para entender realmente lo que es el Poder Judicial Federal. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en el Ejecutivo, es una pirámide, ¿sí? El que manda es el presidente de la República y todos los que vienen en cargos sucesivos inferiores, pues tienen que obedecer las órdenes del presidente de la República. El Poder Judicial Federal somos un órgano que lo podemos ver en forma horizontal dependiendo de la competencia de los funcionarios. Sí, porque ningún juez depende de un magistrado y ningún magistrado depende de un ministro. Exactamente. No hay una línea, digamos, de mando. Pero finalmente, ministra, y yo le agradezco mucho esta conversación, ¿con qué mensaje terminaría usted? Un mensaje para quienes están o han seguido estos asaltos a la razón. No, bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de tratar de explicar todo lo que implicaría esta reforma. Y en segundo lugar, sí poner en el centro de atención también que no solo es quitar a los jueces y a los magistrados, a los juzgadores en general, para que cambie nuestro sistema de justicia. Tenemos que pensar en un sinnúmero de leyes adjetivas, procesales, para hacer más efectiva ese acceso a la justicia. Pero además, para que la reforma se pueda concretar, también hay que pensar en todo el marco jurídico que debe rodear esta reforma, leyes reglamentarias, entre ellas no solo leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación, sino también leyes electorales, porque van a ser por elección, se deben aplicar los principios en materia electoral. Las boletas vendrán con un titipuchal de nombres, pero bueno, el tiempo de esta cuarta conversación con la ministra Norma Lucía Piña Hernández se agotó, ministra. De nueva cuenta, muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes por su atención y buenas noches.